Hoy en Sentir Cáceres tenemos el placer de tener con nosotros a un hombre muy activo, una persona inquieta. Él es arquitecto técnico e ingeniero de edificación, ha sido gerente de promoción inmobiliaria, director general de urbanismo, arquitectura y ordenación en el territorio en el Gobierno de Extremadura, es escritor y columnista de diarios, entre otras muchas y variadas cosas. Como sé que me dejo algo atrás, vamos a preguntárselo a él mismo. Buenos días, Víctor. Hola, buenos días. Víctor Zarco. Con lo de escritor yo creo que sobra. Escribo un articulillo en el periódico Extremadura todas las semanas, pero hasta ahí llego. Hasta ahí llega. Bueno, pero ya es bastante, ¿no? No, sí. Eso fue porque me dieron la oportunidad, yo estoy muy ligado en mi trabajo profesional al tema de la eficiencia energética y la arquitectura solar pasiva, por mediación de un amigo arquitecto y de otro amigo catedrático de termodinámica, y el periódico me pidió un artículo sobre las certificaciones energéticas, esto que es obligatorio desde junio. Parece que fue bien y me pidió una colaboración en ese sentido y yo encantado. La verdad es que al principio me ruboricé un poco porque yo tampoco me considero una persona experta en la materia. Sí, es verdad que llevo muchísimo trabajando en eso, pero luego lo pensé y hablando con algunos amigos me decían, te están dando la oportunidad de dar la voz para defender algo en lo que crees, ¿no? Y yo me creo que hay que trabajar en ese sentido porque el cambio climático está ahí a consecuencia de las emisiones de CO2, sí. y la eficiencia energética debe ser una de las principales actuaciones que se deban llevar desde la administración para intentar que las generaciones futuras no tengan problemas por lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Eso fue el hecho de mi colaboración como articulista. Como articulista. O sea, eterno defensor de las energías renovables. Yo creo que es la única forma. Sí. Además, es tan absurdo la situación en la que nos encontramos ahora en un país como España, que tiene del orden de recibe cada metro cuadrado, recibe del orden de 1.500 kilovatios hora de la mayor fuente de energética que hay, que es el sol. Ajá. Que estemos utilizando energía primaria de origen fósil, que es altamente contaminante y muy poco eficiente, y que además supone las importaciones de energéticas en el 2011, según la agencia tributaria, fueron 50.000 millones de euros. Sí. Como yo cuando paso de los 100.000 euros ya no tengo, para poner la magnitud, un orden de magnitud a esta cifra, date cuenta que la ONU considera que con 50.000 millones de dólares, es decir, unos 38.000 millones de euros, se acabaría el hambre en el mundo. Qué bárbaro. Y nosotros seguimos importando energía cuando tenemos la mayor fuente de energía posible, que es el sol. Y no es solo que no la fomentemos, sino que además la estamos perjudicando. El nuevo decreto con el peaje de respaldo, sí, que quieren poner, el peaje de respaldo es un peaje que quieren incluir en la tarifa eléctrica a todo aquel que tenga instalaciones de energía solar fotovoltaica, con la justificación de que si utiliza energía solar no utilizan energía eléctrica y hay que compensar. Claro, bueno, un absurdo. Esto roza, bueno, impresionante. Hablando de este tema, ¿la energía nuclear es limpia? No, para nada. El problema de la energía nuclear, porque la venden como limpia, como energía limpia, sí, claro. Claro, ¿y cuántos años tarda en desaparecer los residuos nucleares, no? Yo no soy un experto en energía, como decía, sé algo, pero realmente lo del tema de la energía nuclear es la forma más absurda de hervir agua en una olla a presión. Yo creo que tenemos ya ejemplos de desastres, no solo en zonas que a lo mejor podían tener las centrales mal mantenidas, como Chernóbil, sino lo que ha pasado en Japón nos debe hacer pensar.
y Alemania, que precisamente no es un país que se declare por su impulso, o sea, que se identifique por su impulsividad o por su progresismo del gobierno, porque Angela Merkel precisamente puede ser muchas cosas, pero desde luego progresista no lo es, inmediatamente después lo que hizo paralizar el fomento de la energía nuclear en Alemania. Porque aquí estamos planteándonos dar una moratoria nuclear a las centrales nucleares. Pero es más, es que date cuenta que, por ejemplo, la energía eólica en España supone un 20% del mix energético, es decir, aporta un 20% de la energía que necesitamos. Pero tiene capacidad de llegar a aportar el 50% de la energía máxima demandada en España, a lo largo de su historia. Pero es más, la capacidad de generación de energía eléctrica de España es el doble de lo máximo que ha necesitado España a lo largo de toda su historia. No es cuestión de plantearse que empecemos a sustituir las energías limpias por las energías no limpias. Date cuenta, la Unión Europea ya se plantea la eficiencia energética como un verdadero modelo económico. ¿Por qué? Porque, claro, si lo que hablábamos antes, si yo necesito 50.000 millones de euros para importar energía primaria que pueda yo transformar en electricidad, ¿qué actividades económicas, eso en España nada más, qué actividades económicas puede generar ese volumen de ingresos? Entonces, la actividad económica se basa en lo que, si tú dejas de gastar, significa que no necesitas reinvertir. Yo creo que además el tema de la eficiencia energética tiene una componente social importantísima. Tenemos que tener en cuenta que a un concepto que ha aparecido nuevo, que es el de la pobreza energética, y es que estamos dejando a muchos abuelos en unas situaciones que perjudican su salud, según el observatorio medioambiental, que dependía, porque se lo cargaron el año pasado, del Ministerio de Medio Ambiente y luego del Ministerio de Agricultura, provoca la pobreza energética, es decir, la capacidad económica. La pobreza energética se entiende cuando dedica más del 10% de sus ingresos a la factura energética. Esto pasa con mucha seguridad y sobre todo en personas mayores. La Organización Mundial de la Salud dice que que hay que mantener la temperatura de un hogar por encima de los 18 grados. Por debajo de esa temperatura genera graves problemas de tipo respiratorio, cardíacos e incluso mentales a los más desfavorecidos, que son los niños, jóvenes y mayores, ¿no? Claro, si nosotros cambiamos el mix, invertimos menos en energía primaria y utilizamos las energías renovables, la factura energética tendrá que bajar. Claro. Cuando se acabe el oligopolio que tienen las grandes eléctricas, seguro que empezarán a ajustarse también las tarifas energéticas. Pero es más, el sistema de subasta que hay establecido ahora considera, a la hora de valorar el kilovatio hora, esto que salen, que sube, baja, tal, pero se considera al precio de producción de la más alta. La producción de la electricidad no es toda al mismo precio. La energía nuclear cuesta distinto a la energía eólica o a la energía térmica con carbón, la energía eléctrica generada con carbón, etcétera, etcétera. Es una cuestión social. Os decía que el Observatorio de la Sostenibilidad estimó que en el 2011 había habido entre 2.300 y 9.000 muertes por no llegar a temperatura adecuada en su casa. Estamos hablando de un organismo oficial que desapareció el año pasado, probablemente porque daba estas cifras incómodas. Aparte del coste a la sanidad pública originado por esas enfermedades, indudablemente. Claro, pero es que fíjate lo absurdo del sistema. Si hablamos de administración pública, rehabilitación energética, etcétera, hay un informe que publicaron el año pasado en la feria Construmat que especifica que de cada 100 euros que la administración invierte en políticas de rehabilitación de vivienda, es decir, intentar dejar que el calor no se salga
del inmueble revierte sobre la propia administración vía impuestos 111 euros. ¿Por qué? Porque este cálculo está hecho suponiendo que la administración aporte el 33% de subvención. Es una cuenta fácil, ¿no? Sí. Es el IVA, los impuestos están, y sale 111, es decir, revierte más a la administración de lo que la administración aparta. Además, genera actividad económica. El 43% de las ayudas de Cáritas y Cruz Roja son destinadas al pago de la factura energética. O sea, eso que aparece en la televisión de la comida y tal, sí. A la comida solo dedica el 57, al 57%, el 43% va al pago de la factura energética. Yo creo que es algo que un país desarrollado no se puede permitir. Estamos dejando a mucha gente en la estacada por intentar que determinadas empresas tengan más beneficios de los que debieran tener. Estamos hablando de un bien público, ¿no? De un bien social. Totalmente, totalmente. Y se hagan multimillonarias. Y se hagan multimillonarias. Bueno, Víctor, vamos a comenzar esta entrevista después de este análisis profundo a la energía eléctrica y renovable, indudablemente. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas de lo que ha sido tu vida. Vamos a empezar realmente por el principio. ¿Dónde naciste? Yo nací en Sevilla. ¿Sevillano? Yo nací en Sevilla de casualidad. Digo de casualidad, yo soy sevillano, mi padre y mi madre son sevillanos, pero mi padre era funcionario de medio ambiente, de lo que era el antiguo ICONA, el Instituto de Conservación de la Naturaleza, y lo destinaron aquí antes de casarse. Mi madre era de Sevilla, se casaron, se vinieron, se quedó embarazada y luego fue a dar a luz a Sevilla con su madre. Por eso nací en Sevilla, pero yo ya estaba aquí, yo me gesté en Cáceres. En Cáceres, sí, sí. Eres cacereño. Bueno, de hecho no se te nota en absoluto en la No, llevo aquí toda la vida. Toda la vida, ¿no? Sí, sí. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre, bueno, mi madre trabajaba en una agencia de viajes antes de casarse. Como se tuvo que venir a Cáceres cuando se casó, pues se dedicó a las tareas del hogar, y mi padre es delineante y vino trasladado desde el Instituto de Conservación de la Naturaleza y ya se quedó aquí. El ICONA, el antiguo ICONA, ¿no? El antiguo ICONA, luego ya ha trabajado en medio ambiente, se lo refirieron a la Junta y bueno, siempre ha estado en ese entorno. ¿Tu vivienda, dónde te has criado desde pequeño? ¿Dónde naciste? Bueno, empezamos viviendo en Alcoresa. Esa es lo que había fuera de todo, ¿no? Ahora sí. Está, no voy a decir céntrico, tampoco está céntrico, pero antes me acuerdo que había que atravesar un campo. Bueno, me imagino que todo, la escala también tiene que ver con la estatura que vayamos teniendo cada uno, ¿no? Es cierto. De pequeño se ven las cosas mucho más grandes. Con otra perspectiva, ¿no? Pero sí. Yo parecía como atravesar un desierto, ¿no? Aquello era terrible, ¿no? Pero estuvimos allí poco tiempo y luego se mudaron mis padres a un edificio en la calle Argentina y luego ya definitivamente, y siguen viviendo allí, en García Plata de Osma, enfrente de la iglesia de Fátima. Ese fue el entorno en el que yo me crié. Sí. Te criaste. ¿Recuerdas tus amigos de infancia? Sí, la verdad es que yo sigo teniendo, y sigue siendo, yo iba a decir tengo un padre, los dos son súper protectores, pero especialmente mi padre es súper protector. Bueno, para decirte que de chico cuentan una anécdota de que mi padre nos sacaba de la cocina cada vez que se abría el frigorífico para que no nos constipáramos. Bueno, es mi padre, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí. Después de tanto tiempo seguimos teniendo que llamarle por teléfono cada vez que salimos de viaje para que no se preocupe y esas cosas, ¿no? Bueno, mi madre también, pero es un poco más consecuente, ¿no? Padre un poco gatina que le gusta tener a los polluelos debajo de la ala, ¿no? Sí. Y ha sido así siempre y ya no lo vamos a cambiar, lógicamente. Claro. Y entonces yo no he sido, nosotros, mis hermanos y yo, no hemos sido niños de calle. Es lo típico que te dejaban salir a la calle y tal, por eso, por la protección que teníamos nosotros, pero sin embargo sí salíamos mucho con lo que era
cuarta familia, ¿no? Nosotros, yo creo, como estábamos solos, nosotros no, yo aquí no tengo tíos, no tengo primos, no tengo nada, pero sin embargo mis padres tuvieron y tienen unos magníficos amigos, que entonces, que además a mis padres les gustaba mucho salir, relacionarse, y siempre estaban en un entorno de amistad que siempre eran el mismo y siguen manteniéndolo. Para mí era mi cuarta familia, todos tenemos la familia propia, la del padre, la de la madre, y yo tengo además esta, que es la cuarta, ¿no? Los amigos de mis padres y los hijos de los amigos de mis padres. Entonces salíamos muchísimo, pero era siempre con ellos y con los hijos de sus amigos, que son prácticamente como mis primos. Como tus primos, ¿no? Sí, sí, realmente. Sí. ¿A qué juegos jugabais, si recuerdas, de pequeño? Porque no había estas maquinitas de hoy en día. No, no. El que más me gustaba, yo siempre he sido un poco patoso para los ejercicios físicos, ¿no? Pero el que más me gustaba era churro, media manga, manga entera, ¿no? Y luego el juego, yo no me acuerdo cómo se llamaba, del palo. La peonza lo intenté, pero jamás fui capaz de bailarla. Los bolindres, el guá, ¿no? En fin, sí, sí. Ese tipo de juegos. Sí. Y al escondite, en fin, las cosas normales, ¿no? ¿Cómo recuerdas Cáceres con tus ojos de niño, de pequeño? Bueno, yo tenía dos referencias. Por supuesto, como toda mi familia estaba en Sevilla, nosotros viajábamos casi todos los meses, una vez al mes al menos, para ver a la familia Sevilla. Entonces, yo tenía la escala de una ciudad grande y la escala de una ciudad pequeña. Pero tampoco visualicé en exceso que Cáceres fuera un pueblo y Sevilla una ciudad. ¿Por qué? Porque tú te mueves de niño en tu escala, ¿no? Entonces, en Sevilla hay una plaza, pero es que en Cáceres también la hay, ¿no? Claro. En Sevilla está un parque, pero en Cáceres también, ¿no? El entorno, ¿no? Yo creo que luego ya cuando eres un poco más joven sí que empiezas a echar falta otro tipo de cosas, ¿no? Pero es cuando empiezas a demandar determinados ambientes culturales y ese tipo de cosas. Claro, la oferta de una gran ciudad no es la misma. Claro. Pero en la niñez yo no encontré grandes diferencias entre una ciudad grande, como es la mía de nacimiento, y una ciudad pequeña como Cáceres. Como Cáceres. Ajá. Bueno, ¿dónde estudiaste? ¿Cuál es tu primer colegio? Pues empecé en un colegio que había en un piso, en la calle Argentina. ¿En un piso? Sí, sí. Me parece que se llamaba, no recuerdo bien, pero creo que era Virgen del Castillo, el colegio, no recuerdo bien. Y entonces ahí empecé, hice primero de GB en una clase donde estábamos 4 cursos seguidos. Y de ahí pasé al diocesano, en el que estudié hasta segundo de BUP, y luego ya fui al instituto, Norbert Cesarinas. Sí. ¿Qué profesores te han marcado en tu vida de pequeño? ¿Recuerdas alguno? A los malos no los recuerdo. No, es verdad, tengo la habilidad de no acordarme de lo malo, no de los profesores, sino de los profesores y de las cosas que me pasan en la vida. Sí. Yo creo que eso es una virtud que difícilmente, que se paga difícilmente, ¿no? Pero sí recuerdo que todos te marcan un poco, cada uno, no sé, en el diocesano estaba don Herminio, Isabel, don Ceferino, don Felipe, no sé, yo creo que de todos guardo un recuerdo magnífico. Bueno, también los tengo que a pesar de como estaba en un colegio de curas, había algún cura que era excesivamente recto, ¿no? Don Florentino era muy recto, ¿no? Y me acuerdo que me echó un día de clase, yo también era un ficha, ¿eh? Me imagino que lo tendría hasta la coronilla, ¿no? Pero me echó de clase porque se me cayó un bolígrafo al suelo. Yo me imagino que me echó por lo precedente, que no me acuerdo de lo que era. Pues incluso de él me acuerdo con un cariño terrible, ¿no? Incluso lo sigo viendo, él se sigue acordando de mí. Los profesores se acuerdan normalmente de mí, cosa que no debe ser malo. Bueno, ni bueno. Ni bueno. Oye, ¿marca en la vida el haber estudiado en un colegio de curas como el diocesano? ¿A ti te ha marcado? Yo soy agnóstico, ¿eh? Pero no tengo por qué renunciar a lo que me enseñaron. Me enseñaron también muchos valores, ¿no? Sí. Yo creo que de todo se aprende. Y de lo malo también se aprende, ¿eh? Yo no me arrepiento de ninguna situación de las que haya pasado por mi vida. El colegio diocesano
Ya te digo, yo soy agnóstico, Sí. ni creo ni dejo de creer, no soy para nada, por supuesto, practicante, Ajá. y además defensor de la laicidad del Estado, en fin, este tipo de cosas que están Sí. pasando, de que la Iglesia no se inmiscuya en los asuntos que nos afectan a todos los ciudadanos, porque creo que la Iglesia se debe inmiscuir en sus asuntos y en los asuntos que afectan a sus feligreses, pero los demás no tenemos por qué asumir lo que ellos predican, ¿no? Ajá. Pero hay gente muy buena en Sí, todos bueno. los sitios, ¿no? Y hay curas magníficos. Te infundieron buenos valores también. Sí, es que yo tengo amigos curas, cenamos aquí, nos metemos mutuamente en función de lo que nosotros pensamos, pero también hay que pensar en que una cosa son los curas que vemos aquí, que los hay de todo, pero hay gente que se está jugando el tipo en las misiones, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí eso, chapó, hay que quitarse el sombrero, ¿no? Luego te encuentras con cosas como, por ejemplo, hablando de curas. Una de las mayores experiencias personales que he tenido yo con un cura ha sido un día que saludé a Vicente Ferrer. Qué Vicente Ferrer vino a Cáceres por temas de su asociación y tal, y Ana, mi mujer, había quedado para comer con él, y como sabía que a mí me gustaba cómo funcionaba, vamos, no lo había seguido mucho, ¿no? Me dijo, vete al sitio donde comían, nos tomamos una cerveza con él, yo ya luego me entro con él y así te lo presento. Mira, cuando yo estaba allí esperándoles, llegaron y me saludó, me dio la mano. Lo hizo de tal forma que me transmitió tranquilidad, serenidad, una cosa que jamás me había pasado. Luego, claro, eso te incita a estudiar un poco su vida. Él se llegó a salir de la iglesia porque la iglesia consideraba que primero había que evangelizar antes que dar de comer a la gente. Él pensaba que era de otra forma, pero su compromiso con los pobres, yo creo que era lo que estaba predicando hasta ese momento. Él fue honesto con sus creencias, creo, ¿no? Exactamente. Te quiero decir que hay gente, hay curas, hay gente que no lo son, ya te digo que yo soy agnóstico, pero de todo se aprende muchísimo. Un honor haber conocido a Vicente Ferrer. Palabra de honor que solo me ha pasado esa vez. Yo no creo en cuestiones esotéricas, pero te puedo asegurar que la forma de tocarte las manos, de acariciártelas, toca mucho. Sí. Una persona que tocaba muchísimo, de mirarte. Esa humildad que por lo visto luego no era tanto cuando tenía que defender su... Era luchador. Era luchador y vehemente. Sí. Pero no sé, a mí es lo que me transmitió, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, acabaste el BUP, empezaste la carrera, empezaste tu carrera, ¿dónde fuiste? Yo estudié en Cáceres, aparejadores. Estaba entre medicina y aparejadores, ya ves tú, la cara y la cruz de la moneda. Pero bueno, me quedé en Cáceres, que era más barato para mis padres, y además yo había decidido ir a hacer una carrera en el entorno de la ingeniería y de la edificación. Aparte que tu padre no te iba a dejar que te fuera. No, yo lo tenía fácil, porque tenía toda mi familia en Sevilla. Ah, ya está. Sí. Claro, y hubiera podido estudiar medicina en Sevilla, ¿no? Sí. Pero, bueno, luego es verdad que si hubiera estudiado fuera de mi entorno familiar, pues seguramente me lo hubiera pasado mucho mejor, pero no me lo pasé mal, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Me lo pasé muy bien, Usted tiene un buen recuerdo de aquella época de la carrera, de la juventud, de la carrera. Yo he tenido una juventud muy feliz. Bueno, yo la verdad es que no me puedo quejar en absoluto de nada de lo que me ha pasado, ¿no? Pero yo la carrera, en la época del instituto, que estudié en el Norva Cesarina, y de la carrera, o sea, la etapa de mi juventud, me lo pasé bomba, porque bueno, yo me afilié a Juventudes Socialistas, realizábamos actos de solidaridad con el pueblo palestino, yo qué sé, mira, teníamos unas miras que es quizás a lo mejor lo que yo he hecho un poco de menos,
unas miras un poco más allá de las fronteras propias que te marcas tú, ¿no? Acuérdate que en aquella época la movida cacereña era terrible, pero no por la movida en sí, es que había grupos que hacían fanzines, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y muchos grupos de música, teatro, era una gozada. Sí. Esa ciudad era una gozada que yo creo que la hemos perdido. Estaba viva. Estaba viva. Dice, la gente se iba de copas, perdona, pero es que en el bar este de la Madrila que tuvo tanto éxito, el Rita, la Sala Rita, ¿te acuerdas, no? Que hacía conciertos también y tal. Donde aparecieron los grupos Cup de Sur, la cena está servida. Claro, tú fíjate, ¿no? Sí, sí, sí. Luego además Cáceres entró en el circuito internacional, ¿te acuerdas de los conciertos? Estuvo Sting, bueno, y todo eso se ha perdido, es una pena. Pero claro, eso coincidió con mi juventud. En la carrera me pasó un poco lo mismo, yo siempre he estado muy ligado. Vamos, muy ligado, tenía que estar siempre metido en todos los araos. Entonces yo era el representante de los alumnos en el instituto, representante de los alumnos cuando estudié la carrera. Pues el primer año de mi carrera me lo pasé encerrado durante 2 meses porque había un conflicto entre técnicos superiores y medios y no sé qué, ¿no? Y claro, eso te genera muchas relaciones con mucha gente distinta. Date cuenta que la carrera de aparejadores había mucha gente de fuera, de Zamora, de Valladolid, de muchos sitios de España, asturianos, y entonces te daban mucha amplitud, pero además como el problema no era local, sino era un problema estatal, pues hacíamos muchos viajes a Madrid. Muchas veces no sabíamos dónde nos metían. Bueno, ahora que cuando lo vea mi padre, esto se muere, ¿no? Pero cuando íbamos a los sitios, llegábamos, bueno, venga, compañero, te vamos a meter en un piso con unos compañeros. Y te llevaban por unos sitios, bueno, aquí. Tú ibas a tumba abierta. La tumba abierta, ahí vamos. La verdad es que fue genial. Yo me lo pasé como los indios, pero yo creo que es una época inolvidable. Que no sé si volveremos a tener, por lo digo de la ciudad, ¿no? Ajá. Pero yo creo que lo deberíamos intentar. Esta ciudad se está convirtiendo en una ciudad con muy poca oferta y poca participación ciudadana. Y yo creo, por supuesto, las instituciones tienen su responsabilidad en ese tema, por no fomentarlo, ¿no? Pero yo creo que debemos intentar, por nuestras generaciones futuras, que la ciudad empiece a bullir en todos los sentidos, no solo en el económico, que también, sino en el cultural. Generarle a la gente la necesidad de transmitir lo que siente a través de cualquier medio, de la pintura, del teatro. Si hay algún grupo de teatro que quiera emerger, potenciarlo económicamente para que tenga lo básico. No se trata de mantener los grupos a costa de dinero, no, es permitir que esos grupos tengan lo básico para que puedan hacer lo que realmente quieren hacer. El que le gusta el teatro quiere hacer teatro, el que le gusta pintar quiere pintar para expresar lo que siente. Pero ya está, ahí queda. No pretende vivir económicamente de eso en la mayoría de los casos. Otra cosa es que en la mayoría de la gente que tiene inquietudes culturales vive de otra cosa. Luego si puede vivir de lo que le gusta, pues eso es magnífico, ¿no? Pero bueno, eso solo lo puede hacer un 10% de la gente. Es cierto. ¿Crees que los jóvenes de Cáceres están un poco dormidos en ese aspecto? Bueno, yo es que ¿O sí. crees que se han educado ya, o los hemos educado, lo hemos protegido además en ese aspecto? Hubo una época en la que los jóvenes solo pensaban en la marca que tenían que llevar puesta. Esa época a mí particularmente me preocupaba muchísimo, pero yo creo que esa época ha pasado. Los jóvenes empiezan a sentir la necesidad de ayudar a los demás. El fomento de las ONG para ayudar a países del tercer mundo, las organizaciones no gubernamentales, eso ha sido impulsado por los propios jóvenes, sin ningún tipo de interés. Yo he estado metido en ese ambiente y te puedo asegurar que hay gente que está trabajando a cambio de nada, fuera, en sitios además que pueden ser
pueden tener cierta complicación. Pero es verdad que con todo lo que está sucediendo, con toda la gente que estamos dejando en el camino con la crisis, que además son los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en la calle tenía que estar llena de gente. Claro. Y yo eso no lo veo. No sé, quizás yo sea excesivamente impulsivo, pero yo no entiendo una persona, como me ha pasado ver en el supermercado a ver a una abuela llenarle el carro de productos de niños a su hija y llegar la abuela y pagar el carro porque no tiene para comer, y probablemente esa persona tenía una pensión mínima, ¿no? Y sin embargo, la persona a la que le están pagando la comida porque no tiene recursos ninguno para darle de comer a sus hijos, no está en la calle. Cuando el huracán Mitch fuimos 2 compañeros allí por temas de cooperación para hacer unas viviendas, estuve un mes, ¿no? Y me di cuenta que el problema es cuando la gente empieza a resignarse. Y yo creo que estamos en ese punto, que la gente empieza a resignarse, y eso es lo peor que puede pasar, porque entonces empezamos a perder incluso la dignidad. Sí. Y esta crisis, las crisis, en el modelo económico que nos hemos creado de crecimiento, que siempre sabemos que en los modelos económicos de crecimiento hay decrecimiento, en los decrecimientos los que más tienen van a tener más en los decrecimientos. Y los que menos tienen van a tener muy poco, pero siempre se quedan en los momentos de decrecimiento gente en el camino. Es una sociedad avanzada, no se lo puede permitir. Y yo creo que, por eso te comentaba, yo creo que los jóvenes, aunque creo que han evolucionado, que su pensamiento tiene un punto de progresismo, no hablo de ideológicos, no, sino de solidaridad con los demás, no entiendo por qué no están en la calle con todo lo que está pasando y con toda la gente que estamos dejando en el camino. No entiendo. Bueno, vamos a volver un poco atrás y vamos a hablar de cómo te llegaron esas inquietudes políticas. ¿Cómo llegó a ti eso? Yo me afilié con 14 años a Juventudes Socialistas. ¿Por qué? Pues porque creía, no sé, quiero decir, probablemente tenga que ver el entorno en el que me muevo. Bueno, también tengo que decir que por parte de mi familia, mis 2 abuelos eran de izquierda, uno de ellos además estuvo en la cárcel durante 5 años, era militar republicano, capitán del ejército republicano, y aunque provenía de la CNT, pero él era votante socialista acérrimo, ¿no? Pero yo me creía aquello de que, me creía y me creo, que hay 2 opciones, y es hacer políticas dirigidas a intentar eliminar las desigualdades sociales y sobre todo potenciando las políticas sobre los sectores más desfavorecidos, que la otra política que se basa en generar las condiciones para que las empresas generen empleo y que ese sea el modelo para desarrollo económico del lugar. Y yo eso siempre lo he tenido presente y me lo creía y me lo creo. Ya te digo, es cierto que también el entorno familiar se ha movido siempre en ese ambiente. Mi padre era militante socialista y bueno, toda mi familia lo era, o sea que también puedo tener, pero yo creo que es una cuestión de concepción. Yo tengo muchos amigos de izquierda que toda su familia era de derecha, ¿no? Cosa que además no es difícil en esta ciudad, ¿no? Te hemos visto en algunas fotografías, como la que vamos a ver ahora, pegando carteles incluso, ¿no? De pequeño, de joven, ¿no? Bueno, yo he pegado desde lo más bajo hasta... Bueno, no, es que antes se hacía de todo. Claro. Yo he pegado carteles, he dado mítines, he participado en conferencias, montamos el Consejo de la Juventud de Cáceres,
Yo qué sé, que se hacía de todo, organizábamos conferencias, actos de solidaridad con el pueblo palestino, no sé, hacíamos de todo, pero lo hacíamos todo, y por supuesto sin cobrar. O sea que ahora, Sí. ahora ya cada vez que se pegan carteles, la gente tiene que cobrar, esto no lo he visto en la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues formaba parte de la actividad política, pegar Claro, carteles, claro. igual que dar una conferencia, en el mismo nivel, ¿no? Incluso era divertido. Nos lo pasábamos divino, te puedes imaginar, porque Salir por la noche. no hasta siempre, las tantas. claro, no siempre, pero alguna vez pues llevábamos nuestras botellas para Claro. ir, porque la noche era fría, claro. Qué bueno. Oye, ¿hiciste el servicio militar? No, yo soy objetor de conciencia. Objetor de Sí, conciencia. hay una anécdota. Yo hice objetor de conciencia cuando tenía que pasar por un tribunal de justicia. Entonces ya estaba yo de asesor, pues yo tuve un cargo público, fui asesor de Jaime Naranjo, que fue consejero de Educación y Cultura, con 20 añitos, ¿no? Y entonces fue en esa época, bueno, yo me llegué a tallar y me llegaron a sortear y me tocó a San Fernando, a la Marina. Pero entonces estaba todo el tema de la objeción de conciencia muy candente, había gente que lo declaraban prófugos por no asistir al servicio y tal. Entonces, yo la verdad es que me aproveché de esa situación, ¿no? Pero hicimos, me acuerdo que lo hice conjuntamente con mi amigo Rafa Pacheco, ¿no? Además fueron iguales las declaraciones, dice los motivos, y tuve que decir los motivos. Yo puse toda clase de motivos, ¿no? Hasta religiosos, tú fíjate, te estoy diciendo que soy agnóstico, ¿no? Y entonces, pues, nada, me declararon objetor. Pero hubo una amnistía, claro, para evitar todos los problemas que habían acontecido con anterioridad, de gente que estaba en la cárcel por no presentarse al servicio militar y cosas de esas. Y hubo una amnistía, y no me acuerdo muy bien, pero si yo presenté, ya te digo que lo hice con Rafa Pacheco, los dos a la vez, pero él la presentó un mes antes que yo. Bueno, pues las amnistías si fue del entorno, no me acuerdo exactamente la fecha, pero me acuerdo que fue febrero, sobre el 14 de febrero, 15, bueno, el día que fuera. Si fuera el 14 de febrero, la amnistía, o sea, hasta el 14 de febrero yo lo presenté justamente un mes después. Pero además a Rafa se la admitieron, porque lo había presentado antes, lo teníamos hecho igual, ¿no? Ay, qué bueno. Mira, me cogí tal mosqueo que no te puedes imaginar. Entonces cogí y empecé a moverme, y a compañeros, es verdad que yo siempre he estado colaborando pues con la Concejalía de Juventud, cuando Pepe Alvarado era concejal, en la época de la movida. De la movida. Con la Diputación en tema de gitanos, Sí. cuando había programas sociales que llevaba la Diputación. Bueno, es verdad que antes la Junta tenía pocos programas de ese tipo, entonces... Y empecé a presentar certificado como si lo hubiera tenido hecho. Y me contestan que no, que todos los años anteriores o sea, todos los servicios prestados con anterioridad a los 16 años míos, que no me compatibilizaban porque, claro, bueno, pues hice un recurso, al defensor del pueblo, bueno, yo no me acuerdo, el caso es que era inconstitucional y tal, y como estaba todo tan enmogollonado, me reconocieron más tiempo del que tenía que hacer, claro, me lo reconocieron. Dijeron, anda, déjanos en paz, y no me has llenado de Y papeles. de broma le decía yo a la gente, digo, estoy por pedirle el dinero del tiempo que he dedicado de más. Qué bueno. Digo, sí, Qué bueno. me libré, pero... Vamos a recordar un poquito también ese Cáceres de aquella época, el Cáceres de la movida, ¿no? Del que tanto echamos de menos muchos cacereños, Sí, ¿no? sí. ¿Recuerdas cómo bullía la plaza? Era una cosa, y la época de las máscaras, Los carnavales. una cosa, esto es una ciudad viva, Cuando como se ninguna. llenaba la carpa de carnaval. Se igualaba la movida cacereña a la madrileña, una cosa... mi familia de Sevilla venía a la movida de aquí y a los carnavales de Cáceres, tú fíjate, ¿no? Sí. Una cosa...
No, se recuerda con cierta nostalgia, ¿no? Con añoranza. Sí, y con pena, ¿no? Porque es que esas cosas son las que no se deben perder, ¿no? Es cierto, es cierto. Cuando se pierde la capacidad de iniciativa por parte de los ciudadanos de una localidad, yo creo que se está perdiendo el 50% de la calidad de la ciudad, ¿no? De la ciudad. Una ciudad no son sus edificios, sus calles, sus plazas. La ciudad lo forma la gente. Las personas. Los edificios, el urbanismo y tal, eso es accesorio y eso se hace para intentar potenciar una mejor calidad de vida De la gente, por o sea, supuesto. eso es Bueno, supletorio. bueno, ¿cuál fue tu primer trabajo remunerado, digamos? Bueno, yo estaba estudiando la carrera y también estuve metido en las movilizaciones del Cojo Manteca, en fin, yo estaba todo fregado, ¿no? También viviste en lo del Cojo Manteca, con los grises. Con los grises, iba a Madrid, me reunía con Marabal, bueno, una cosa... Todo esto tu padre sin enterarse. No, eso sí lo supo, porque no le quedó más remedio. Porque, claro, nosotros estábamos en un entorno de la coordinadora de estudiantes, donde estaba también Jarray, que era la Juventudes de Ribatasuna. Sí. Bueno, todo esto muy ligado también con Juventudes Socialistas, ¿no? Estaba la coordinadora, el sindicato. Y entonces la coordinadora, hubo un momento en el que nos hicimos un poco la gente que participábamos en nombre de los institutos realmente y tal, en contra de grupos extraparlamentarios como Array, nos hicimos con la coordinadora, ¿no? Y estaba yo, ¿no? A nivel nacional. Y entonces se asustaron un pelín determinados sectores y bueno, consideraron que tenía que tener un poco de cuidado. Y entonces, claro, mi padre se enteró, sabía que iba, pero no sabía ¿Hasta qué punto estaba implicado? Aunque salía, claro, en las reuniones con Marabal salía, ¿no? O sea, salía en la tele todos los días, ¿no? Entonces, bueno, a consecuencia de eso, Jaime Naranjo era director general de EGB. Y entonces me quiso nombrar asesor para los temas de juventud. Y ese fue mi primer trabajo, asesor del Consejero de Cultura para temas de juventud, llevaba los temas parlamentarios también, y estuve durante 4 años a la vez que intentaba hacer la carrera. Claro, cosa bastante difícil. Cuando pasaron los 4 años, pues dejé para acabar la carrera, acabé la carrera y luego ya me puse a trabajar. Pero ese fue mi primer trabajo. Un trabajo muy bonito, lo que pasa es que uno con 20 años tiene que estar rompiendo farolas. Y cuando... Eres un guerrillero, ¿eh? Sí, y entonces cuando ya entras en labores institucionales, ya, claro, estás más expuesto a que luego los medios te señalen más que a otros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero bien, muy bien. ¿Ya por aquel entonces conocías a tu mujer, a tu actual mujer? No, mi mujer la conocí ya luego, unos años después, por mediación del partido también, ella es militante, es concejala, pero fue después de aquella época. Ya estaba yo trabajando en otro sitio, incluso había acabado la carrera, ya fueron, no sé, quizás unos 10 años después aproximadamente. Unos 10 años después. Aparte de este Cáceres que tanto por el que tanto has luchado, ¿no? No, tampoco es eso, ¿no? Sí, bueno, cada uno pone su granito, ¿no? su granito. ¿Qué países que hayas visitado te han marcado? Mira, eso es una discusión que tengo yo con todo el mundo que me pregunta lo mismo. De todos los países aprendes algo. Yo he participado, lo que pasa es que, o sea, todos los tengo que medir en la misma medida. Yo he estado en muchos países Sí. por placer o por cuestiones de trabajo. Pero hay un viaje que me enseñó que hay que hacerlo de vez en cuando. Y fue cuando fui al campo de refugiados del Frente Polisario, en el sur de Argelia. Claro, cuando tú llegas a ese sitio, bueno, y el viaje a Honduras también fue, en ese sentido, lo mismo, ¿no? Yo creo que todos necesitamos un viaje de esas características para hacer una cura de humildad. Mientras aquí estamos preocupados porque el dinero no nos llega para pagar la hipoteca o comprarnos el coche que queremos o
no sé, cosas de ese tipo. Allí la gente te da lo que tiene, te lo ofrece para comer y encima siempre con una sonrisa en la boca. Aquí tú haces tu trabajo y encima nadie te lo agradece porque creen que es tu obligación. Allí simplemente con la mirada, con una sonrisa, te pagan lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces desde ese momento me planteé que habría que hacer ese viaje, por lo menos cuando uno se le esté pasando un poco la cura de humildad, habría que volver a renovarla. Eso es, no sé, requiere una renovación constante, ¿no? Y quizás en ese sentido sean esos dos viajes, el de Honduras y el de, que son los dos únicos viajes relacionados con temas de cooperación internacional que he realizado, ¿no? Pero luego vas a cualquier sitio y aprendes cosas. Yo en Marruecos, no sé, en Egipto, todo, su forma de ser, su forma de vivir. Lo que nunca me ha gustado es ir en viajes organizados. A mí me gusta conocer el país, y el país es conocer a su gente. Si tú vas a un viaje organizado, te llevan al museo de tal, a ver no sé qué, te montan en el autobús, y no conocer la gente. Hombre, hay sitios que no lo puedes hacer de otra forma, ¿no? Claro. Pero la visión de la visita del país tiene que ser siempre teniendo en cuenta a sus ciudadanos. Tú puedes ir a ver la arquitectura, pero tienes que ver cuál es su forma de vida, ¿no? Y entonces por eso de todo se aprende. Irlanda, los irlandeses me encantaron, qué gente, qué alegre, ¿no? Los ingleses, bueno, son un poco más secos, ¿no? Más tiesos, ¿no? Pero los irlandeses salían, te sacaban a bailar, siempre con la música, la alegría, la cerveza, que me encanta, ¿no? Es una de mis pasiones, ¿no? Bueno, bueno. Eres un apasionado de la arquitectura, ¿no? ¿Crees que cada país se identifica la arquitectura del lugar con las personas que viven en él? Sin duda, sin duda. Y lo peor que le puede pasar a una ciudad es perder su referente histórico, pues está perdiendo su vida, ¿no? Mira, por ejemplo, una ciudad como Málaga, una ciudad muy bonita, ¿no? Pero Málaga prácticamente se cepilló el centro entero. No tienen referente. La arquitectura te da la forma de vida, ¿no? Ahora que estábamos hablando de la arquitectura bioclimática, que yo no soy arquitecto, yo soy aparejador, ¿no? Pero ya te digo, por Emilio Pizarro y otros arquitectos y Valeriano, que te comentaba antes, pues estoy muy implicado en ese tema. Pero el aprovechamiento de la inercia térmica, la apertura de huecos al sur, el aprovechamiento solar pasivo, eso lo sabían hacer los maestros de obra de los pueblos de principio de siglo perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían cómo funcionaba. A lo mejor no sabían los cálculos matemáticos, pero lo hacían perfectamente. Cuando no había frigorífico, se utilizaban sobre el muro norte, ¿no? Lo hacían cerrado, no habrían huecos. Viviendas bioclimáticas perfectamente construidas. Claro, por eso te digo que sin duda la forma de vida de la gente tiene que ver con la arquitectura. La arquitectura no es más que un medio para el bienestar de las personas, ¿no? Y ese medio a lo largo de toda la historia se ha ido progresando, pero siempre en beneficio del usuario, ¿no? Del usuario, por tanto, los modos de vida tienen mucho que ver. Los patios, hay zonas de los patios, ¿por qué? Porque hay mucha vida, o incluso el agua para refrescar el ambiente, ¿no? Ahora hablamos de micronización. Si esto los árabes lo utilizaban perfectamente, la micronización, estos aparatos que están en la calle Pintores, ¿no? Que echan agua así pulverizada. Esos son las fuentes que metían para intentar refrescar el ambiente más inmediato, ¿no? La parra que te da sombra en verano y frescor en invierno, y además te da vino, ¿no? O sea, es perfecto. Son cosas tan básicas, ¿no? Es cierto, porque por ejemplo, aquí en Cáceres, nuestra parte antigua, tenemos tanto que aprender de ella. Tú has aprendido muchas cosas de nuestra ciudad. Bueno, tenemos una ciudad antigua que no le envidia nada a cualquier otra ciudad del mundo de esas características. Es cierto que quizá la rehabilitación que se hizo en los años 60
fue excesiva. Por ejemplo, la puerta trasera del obispado, la que da al lado del Arco de la Estrella, esa puerta era del antiguo seminario que estaba en la actual Plaza Obispo de Garza. Quiero decir, algún pastiche hay, ¿no? Sí. Pero es verdad que a lo mejor era necesario, no sé, el que lo estudió tendría su razón de hacer este tipo de cosas, no es la única, hay bastantes, ¿no? La Plaza de San Jorge no era así, ¿no? O muchas veces se han quitado excesivos revocos. Los revocos se utilizaban, entre otras cuestiones, para una cuestión sanitaria, ¿no? La capacidad de la cal como bactericida, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Pero es cierto que este conjunto merece un trato privilegiado y hay que pensar en la rehabilitación de los inmuebles, pero no solo en la rehabilitación de los inmuebles. Estamos especializando, desde mi punto de vista, excesivamente el uso. Cuando tú especializas un uso, por ejemplo, de oficina o administrativo, sí, que básicamente porque allí hay alguna vivienda, pero es verdad que se dificulta mucho la ejecución de viviendas en la zona y eso genera un problema. Y es que es una ciudad viva de día, pero una ciudad absolutamente vacía de noche. ¿Qué puede llegar a generar inseguridad? Aquí no la hay. Sí. Pero te pongo el ejemplo de Tegucigalpa, la capital de Honduras. El centro de Tegucigalpa, el centro financiero de día y el centro de mayor índice de delitos del mundo de noche. Entonces, hay que diversificar. Bueno, esto los arquitectos lo saben mucho mejor que yo, lo digo porque algunos se pueden mosquear porque no es mi área competencial, ¿no? Bueno, es tu Pero opinión. Es mi opinión. Yo entiendo que en la zona hay que diversificar el uso. Con eso, y además en todos los sitios tiene que haber todos los servicios. De esa forma disminuimos el transporte. Si disminuimos el transporte, contaminamos muchísimo menos la ciudad. Además, fomentamos que la gente tenga menos colesterol porque van dando a los sitios. Es cierto, no lo sé. Sí. Quiero decir, por ejemplo, lo de las antenas. ¿Cuánto tiempo llevan intentando quitar las antenas a la parte antigua? Que yo recuerde del orden de 20 años. Todavía están puestas. Siguen allí. Pues si no se iba a poner la televisión por cable, pues Claro. facilítese para que la gente vaya a la parte antigua, el acceso a la parte antigua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que entren los vehículos? No. Pero sí se puede hacer un transporte público prestado con vehículos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, la gente aparca en un sitio, pero claro, el usuario tiene que llevar las bolsas de comida cuando viene de la gran superficie. En fin, yo creo que falta un poquito de interés por... Darle vida a la parte Hay que antigua. darle vida y sobre todo, insisto, en diversificar los usos y hay que mantener, yo creo, desde un punto de vista turístico está muy bien, pero yo, por ejemplo, prefiero Gante a Brujas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí. Brujas es un centro temático, Sí. y Gante es una ciudad con vida. Exactamente. ¿Me entiendes? Yo creo que por ahí es el... ¿Qué le falta a nuestra ciudad para poder venderla bien fuera? Porque actualmente la gente viene aquí como de paso, ¿no? Viene a ver la parte antigua, se queda un día, 2 días, pero no cuaja, digamos, ¿no? Sí, pero a los carnavales venían, ¿no? Cuando era... Antes sí, sí. Algo más viene, ¿no? Esa puede ser la respuesta. Claro, si el problema es que estamos dejando dormilada a nuestra población, si la población empieza a generar riqueza por mediación de su capacidad creativa, yo creo que eso es lo que atrae a la gente. Es verdad que hay que buscar sectores económicos ligados a la agricultura, o los productos, sobre todo productos cárnicos, al turismo, pero no sé. El hecho, por ejemplo, de que una de las últimas decisiones, creo que ha sido por parte del ayuntamiento, cobrar para la entrada de los museos, me parece un atraso, porque la gente, si antes entraba poco, ahora va a entrar menos. Tú tienes que intentar duplicar la oferta cultural. Hay pueblos muy chiquititos donde hay quizás más oferta Turística, sí. que en Cáceres. O sea, tú puedes montar a caballo, visitar, tomarte los vinos, no sé cuánto, mezclas el ocio con una visita de tipo cultural, ¿no? Claro. Aquí no. Además, nos hemos empeñado en hacer hoteles de más de 4 estrellas. Que hay gente
que puede pagar un hotel más barato que está interesada en venir también. Claro. No sé, yo creo que nos falta potenciar el 50% de la ciudad, que son sus ciudadanos. Y si nosotros conseguimos que nuestros ciudadanos generen actividad del tipo que sea, cultural, económica y tal, la gente vendrá. Pero mientras tanto no tengamos una oferta en condiciones, no vendrá. Hay que aprovechar también las sinergias del área metropolitana de Cáceres, que no hablamos de ella. Malpartido, Alcázar. No puede ser que haya autobuses de arquitectos viniendo a ver la estación de autobuses del Casar y se vuelvan sin pasar por Cáceres. Es triste, vamos. Es una cosa que no tiene sentido. Ahí falla algo, ¿no? Claro. No sé, yo creo, hombre, ya te digo, yo creo que Cáceres necesita una vuelta. Yo creo que el tema, cada uno tira lo suyo, el tema medioambiental le puede dar un potencial importante, pero no se puede llegar a engañar a la gente, ¿no? Aquí escuchamos hablar como los regidores van a los congresos de Smart City, ¿no? Como si fueran, y Cáceres una ciudad de Smart City, porque han puesto un sensor de humedad en la tierra para aprovechar algo de agua. Oiga, que una de las cosas más inteligentes, una ciudad inteligente, ¿no? Que las Smart City, aparte de poner aparatitos, que vosotros no los tenéis puestos además, es fomentar la participación de la gente. Mira, hay un tema científicamente probado, ¿no? Para atraer empresas hay dos conceptos. Uno, que participa en un 60%, que es la innovación, la economía y tal, en un 60%, pero en un 40% la calidad de vida de sus ciudadanos. Y ahí tiene que ver la sanidad, la educación. ¿Te suena? Muy, ¿no? Importante. ¿Te suena? Sí, sí. Pues yo creo que por ahí anda. Bueno, tenemos fotografías tuyas como piragüista. Montado en una piragua. Yo es que he hecho de todo. Yo además... Es una persona intrépida, ¿no te da miedo nada o...? Bueno, yo alpinismo no he hecho y yo creo que ya no lo haré. Pero a mí todos los deportes relacionados con el agua me encantan, y el agua igual, y la natación, y eso. Y eso, piragua, fue a través de un amigo, Ricardo, que en Zarza, muchas veces no conocemos lo que tenemos en nuestro entorno, ¿no? En Zarza la Mayor hay una bajada en piragua que se hace todos los años, que va por el río Erjas, sí, que está entre Cáceres y Portugal, y es de 3 o 4 horas. Yo no he estado en el descenso del Sella, pero gente que ha estado en el descenso del Sella y en Zarza la Mayor dicen que es mejor Zarza la Mayor que el descenso del Sella. ¡Qué bueno! Te quiero decir que muchas veces lo que no conocemos son los recursos que tenemos a nuestro alcance. Ese podría ser un recurso. Cierto. A los habitantes de Cáceres, llevarle a un sitio, eso solo puede pasar en determinadas épocas, ¿no? Porque los ríos, ya sabes que en verano bajan excesivamente el caudal y en invierno tienen excesivo, bueno, pero entre los meses de marzo y abril hay actividades que se pueden conseguir en cualquier población de la ciudad, ¿no? de la provincia, ¿no? Hay que aprovechar la sinergia de otros sitios. Bueno, y como te decía, yo he hecho casi de todo. Yo he jugado al tenis, mal, pero he jugado. He jugado al voleibol, mal, pero he jugado. Al fútbol, mal, pero he jugado. En fin, pero siempre eso sí, iba equipado yo. De arriba abajo. De arriba abajo. Yo a jugar al tenis no podía ir a jugar con unas calzonas de fútbol. Tenía que comprarme... Bueno, he sido un poco así. Bueno, un lugar de Cáceres, de esta ciudad, un rincón. El mejor rincón para ti. Pues... bueno, por supuesto, un rincón de la parte antigua, pero es que no sabría identificarte el nombre. Es en la misma calle, bueno, donde está la casa, la presunta casa mozárabe, ¿sabes? Esa zona me encanta, ¿no? Y esa bajada, y ese retranquero que hay a la derecha, la primera casa que te encuentras, ese pollete,
Ahí me sentaría muchas veces de jovencito. De jovencito. ¿Has tenido vivencias ahí? Sí, algunas ha habido. Bueno, una afición, un hobby, aparte de los muchos que nos has dicho ya. Pues ya te digo, la afición me gusta todo. Yo intento probarlo todo. Pero especialmente me gusta el mar. No sé, te da una sensación de libertad, la vela, eso de jugar con el viento, las condiciones del mar son condiciones naturales, como sin nada, solo escuchas el paso del velero con las olas, utilizando solo medios naturales, una gozada, no sé, te da una sensación de libertad terrible. ¿No? Qué bueno. Bueno, y hablando de gastronomía, ¿eres tragón? ¿Eres comilón? No te puedes imaginar. ¿Cuál es tu plato preferido? Todos. ¿No dejas títere con cabeza? No, a mí me gusta todo. Me gustan muchísimo las lentejas, por ejemplo. No es que sea muy sofisticado, ¿no? Pero es Sí, así, ¿no? Pero un plato que te encanta. Las pastas me encantan, pero... Sí. Bueno, hemos visto también que tienes un libro de rehabilitación en Intramuros. Suponemos que es porque te apasionan las construcciones antiguas. Bueno, ¿no? eso fue una publicación. Ese libro no es mío. Quiero decir, a mí me hicieron una mención en ese libro por una rehabilitación que yo diseñé en el casco Intramuros. Y fue muy interesante. He hecho varios proyectos de rehabilitación en la zona de Intramuros de Cáceres, y esa lo consideraban suficientemente interesante como para hacerlo. Pero de esa obra, que era, creo recordar, la primera, que era en la calle Gloria, lo que más orgulloso estoy de esa y de otra, pues no sé, muchas veces es de la escalera que iba de la segunda planta al bajo cubierta, porque me acordé, claro, tú no puedes apoyar una zanca de escalera en medio de una bóveda o en medio de un vano, ¿no? No debe, ¿no? Entonces me acordé de lo que en algún lado leí, de que las torres de Madrid, cuando el arquitecto le dijeron que había un problema en la cimentación y no podía apoyarse el edificio, dice, pues si no se puede apoyar del suelo, cuélguese del cielo. Y entonces cogieron, me acuerdo de eso, y entonces hicieron yo te estoy hablando de lo que he leído, la verdad es que luego no lo he estudiado, ni sé si es exactamente así, ¿no? Hicieron una base central estructural con una losa arriba y mediante tirantes colgaron todo el edificio. Pues eso hice, cogí la escalera, lo mío mucho más elemental, ¿no? Pero cogí la escalera, la colgué de la cubierta de madera, de 2 palos de la cubierta de madera, con unas abrazaderas metálicas, por supuesto vistas, sí. Y de esas abrazaderas metálicas partían 2 barras de acero. Y en cada barra de acero no era de caracol entera, ¿no? Porque el problema es que eran incómodas. Entonces le puse 2 ejes sobre los que iba moviendo los peldaños de madera, que iba poniéndolos en la pared, y en el otro punto, pues colgando la mitad de los peldaños de una de las barras que colgaba del techo y la otra mitad de los otros. Qué bueno. Era muy bonita. Y luego la otra fue una cosa parecida. La escalera no era igual, pero colgaba cada peldaño cada peldaño de 2 tirantes, porque era de tramos rectos y había sitio, era un desnivel mucho menor, entonces me permitía hacer eso. Y me la publicó también, está publicada en una base de datos que generó el Ayuntamiento de Cáceres de buenas prácticas, y por ahí sigue. Sé que sigue, lo que yo creo que ya esa página no la actualizan, o sea que lo que está y ya. Pero sí, me encanta la rehabilitación. Las rehabilitaciones. Me encanta, sí. ¿La lectura te gusta? Me gusta. ¿Un libro? El que más me ha llamado la atención, así a bote pronto, bueno, recuerdo el primero que me regalaron, que para mí fue un tostonazo, Juan Salvador Gaviota, una cosa terrible. Yo no soy gran lector, tengo que ser sincero. Pero el que más me llamó la atención fue A orillas del Estado, de Tomás y Valiente, que ese es un libro
que publicaron inmediatamente después de haber sido asesinado por ETA. Y me llama la atención porque en uno de esos capítulos describía perfectamente el asesinato, la forma del asesinato que había él recibido, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió, por lo menos yo lo interpreté así, seguramente haya una interpretación mucho más lógica. Y luego, en un libro de Stephen Hawking, me vas a decir que soy muy raro leyendo, bueno. Que era pequeño, no me acuerdo el nombre, Agujeros negros y pequeños universos. Pero era una leyenda, o sea, eran ensayos de conferencias suyas, pero había una que también me llamó especialmente la atención, que hablaba sobre cómo utilizar la mente estando él tan imposibilitado, ¿no? Claro, Stephen Hawking tiene ELA, ¿no? Sí. Y entonces también me llamó la atención. De novela, yo no soy muy de novela, pero me gustó muchísimo Los pilares de la tierra, aunque los que saben de estos de literatura dicen que es un libro poco literario. Bueno, a mí me da igual, a mí me gustó. Ya está. Solidario, Víctor, ¿podemos creer que todas las ONG ayudan? No, pero eso pasa como en todos lados, ¿no? Hay, la mayoría sí, es con vocación de ayudar a los demás, ¿no? Luego hay macroestructuras, pero que también hacen su función, ¿no? Tú ves a Médicos Sin Fronteras y fuera, y son gente que tiene una estructura inmensa y van siempre, son los ricos dentro de los cooperantes, ¿no? Y así los consideran pero hacen una labor magnífica, ¿no? Pero hombre, siempre en todo, en la sociedad siempre hay buenos y malos en todos los sectores. ¿Eres partidario de ayudar con alimentos, mercancías o con dinero? Alimentos para nada. Vamos a ver. Yo creo en la solidaridad, no en la beneficencia. La beneficencia ataca directamente al derecho que tienen las personas a vivir dignamente. Por tanto, lo que tenemos que hacer es que la gente no tenga que pedir para comer, ni ir a los bancos de alimentos. Yo sé que esto no le va a gustar probablemente a la gente de mi propio partido, que los veo de vez en cuando, no aquí en Cáceres, ¿no? Pero en Sevilla, concejales del Ayuntamiento de Sevilla, yendo al banco de alimentos a hacerse la foto allí. Pero esto es beneficencia. ¿Es necesario? Yo no digo que no sea necesario, pero si es necesario es porque estamos fallando en algo. Entonces yo no puedo potenciar eso. Además, como te decía antes, el alimento. Antes de dar alimento es mejor dar comida. A ti te dan 1 kilo de garbanzo, pero no te pueden dar productos perecederos, ¿no? Que le echas a los garbanzos. Pero si además, si no tienes para comer, probablemente tengas para el gas. ¿Cómo cocinas? Por eso comentaba antes lo del 46% de ayuda de Cáritas y Cruz Roja a este tema. Yo no estoy de acuerdo para nada con dar alimentos a la... Vamos, o sea, lo que no estoy de acuerdo es con que la gente se muera de hambre. Sí. Si no tienen más remedio, lógicamente tendrán que ir a coger y eso lo tendrán que asumir, pero eso es una deficiencia del Estado, ¿no? Como dice el dicho, preferible enseñar a pescar que dar una caña, ¿no? Sí, pero no estamos en ese caso, ¿eh? La sociedad capitalista es tan brutalmente injusta. Yo no me voy a ir aquí ahora de proletarios del mundo, ¿no? Pero sí, es tan infinitamente injusta que permite que haya gente que se quede fuera del sistema. Yo creo que eso es un lujo que no nos debemos impedir desde entonces es indigno, ¿no? Que permitamos esas cosas, ¿no? ¿Cine o televisión? Cine. ¿Crees que la televisión, los medios televisivos están muy mediatizados por el poder, digamos, social? Pues sí, claramente. Y más en estas circunstancias, los medios de comunicación se encuentran en una situación muy comprometida, porque además la prensa escrita
la radio, incluso la televisión, pues claro, los niveles de audiencia. Dependen de los niveles de audiencia y además dependen de la publicidad. Y entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú te metes conmigo porque subo la tarifa eléctrica, te dejo de meter publicidad mía y no sé cuánto tal. Digo, cada uno tira para los suyos. Puedes hablar de eso, pero ¿qué pasa con todas las cosas, no? Y entonces, bueno, yo lo entiendo. Bueno, los medios de comunicación tienen que intentar sobrevivir porque es peor que desaparezcan. Pero bueno, yo me cojo todos los días a las 9:30 al Wyoming. Me pego una hora magnífica. La gente dirá que escucho lo que quiero escuchar, pues sí, escucho lo que quiero escuchar. Magnífico el Wyoming. Sí. Bueno, Víctor, pues ha sido un placer tenerte con nosotros, sentir Cáceres Televisión. Que tengas una bonita y larga vida y muy amable por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.